El libro de Enoc es un texto apocalíptico judío atribuido tradicionalmente a Enoc, el bisabuelo de Noé, que es mencionado brevemente en el primer libro de la Torá, en el Bereshit, en Génesis. Este texto, de acuerdo a quienes lo han investigado en detalle, está compuesto aproximadamente entre los siglos 3 antes de la era y el siglo primero de la era y consta de varias secciones, siendo la más conocida el libro de los vigilantes, que narra precisamente la caída de ellos, que son vistos como una suerte de ángeles rebeldes y toda la corrupción que ellos causan a la humanidad. También incluye visiones cósmicas, parábolas, revelaciones sobre el juicio final, aunque si bien fue excluido del canon del Tanaj, de las escrituras hebreas y de la Biblia cristiana, salvo en el caso de la Iglesia Ortodoxa Etíope, su influencia en el judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo pues es innegable. El libro despierta gran interés por su contenido visionario y su conexión con temas bíblicos que resultan ser ampliados allí en sus páginas. Así que se trata más de poder ver un poco más dentro de estos temas que a mucha gente pues nos fascina, como por ejemplo la naturaleza de los ángeles caídos, el origen del mal y la esperanza de un redentor celestial, de un hijo de hombre. Se menciona como tal el libro en la epístola de Judas del Nuevo Testamento y su influencia en escritos apócrifos lo hacen clave para entender el contexto religioso del judaísmo y del cristianismo antiguos. Además, a esto hay que agregarle el hecho de que se descubrieron entre los manuscritos del Mar Muerto muchos fragmentos y esto confirma pues, la relevancia que tuvo para el pensamiento judío precristiano. Ahora bien, más allá de lo religioso, el libro de Enoch fascina por sus descripciones de seres celestiales, por sus viajes cósmicos y los conocimientos secretos que se le atribuyen. De esta manera, pues atrae a estudiosos no solamente en el ámbito académico, sino también de lo esotérico y de la literatura apocalíptica. Se mezclan en él mito, teología y profecía, y de esta manera, pues se convierte en un puente entre lo sagrado y lo misterioso, manteniendo así su vigencia como texto enigmático y profundamente simbólico. Sin embargo, por todo ello, y tal vez a pesar de ello, cada vez que veo, que escucho, que leo, que me entero que una nueva doctrina espiritual la han hecho surgir de sus páginas como si fuera la mayor cosa, me dan ganas de hacer lo que vengo a decir en esta nueva perorata. En los últimos años, plataformas como YouTube han visto proliferar videos con títulos llamativos que presentan al libro de Enoch como una revelación oculta, un texto prohibido que la iglesia en su malignidad habría intentado suprimir para mantener a la humanidad en la ignorancia. Estos contenidos, diseñados para generar más bien clics y vistas, explotan la fascinación por eso misterioso, por lo prohibido, por lo esotérico, pero lo hacen a costa de tergiversar por completo la historia real del texto y su significado original. Bueno, cuando en verdad esa narrativa que se vende es totalmente falsa. El libro de Enoch no fue perseguido ni sistemáticamente destruido, sino que su marginalización fue el resultado de procesos históricos y teológicos muy complejos que involucran varios actores, no de una conspiración. Esas afirmaciones, pues en realidad solo nacen de una profunda ignorancia de lo que realmente sucedió. Su resurgimiento en la cultura digital no es un acto de rebelión contra el establishment religioso o académico, sino que en verdad es un síntoma de un problema mucho más profundo, que parte, por supuesto, de la mercantilización del conocimiento antiguo, que vaciado de su contexto y de su significado, pasa a ser convertido en un producto de consumo rápido, en un espectáculo más dentro de la economía de la curiosidad olvidadiza. La gente lo lee con cierta atención, si es que lo lee, y con ínfulas esotéricas, pero luego de vaciado en su contenido todo queda igual. No cambia la vida de nadie ni se hace nada con lo que dicen sus palabras, que con suerte, si acaso, han sido bien traducidas. La idea de que el libro de Enoch fue suprimido por la iglesia en realidad es un mito que ignora los hechos históricos.
Fue un texto que de alguna manera se sabía que había sido valorado por comunidades judías y cristianas desde tiempos tempranos. El hecho de que precisamente sea citado en la epístola de Judas del Nuevo Testamento, que haya sido mencionado por figuras como Tertuliano, dan cuenta de que se tenía en cierto valor. Su exclusión del canon bíblico no fue el resultado de una decisión arbitraria, ni de un intento por ocultar verdades incómodas, sino pues de un largo proceso en el que intervinieron factores teológicos, culturales, prácticos y también escriturales. Para el judaísmo rabínico, el texto no encajaba del todo con el desarrollo posterior de la tradición, mientras que para muchas iglesias cristianas, pues prefirieron otros escritos por considerarlos más accesibles o doctrinalmente mucho más claros. Sin embargo, esto no significó su destrucción. El libro de Enoch se conservó íntegro en la tradición etíope, donde hasta hoy forma parte del canon oficial de su Biblia. Si realmente hubiese sido prohibido o perseguido, ¿cómo entonces sobrevivió sin censura en un país cristiano durante tantos siglos? La narrativa del redescubrimiento revolucionario tampoco resiste el escrutinio. Cuando el explorador James Bruce llevó copias del texto a Europa en el siglo XVIII, no hubo ningún intento de silenciarlo, y los hallazgos de Qumran en el siglo XX, que incluyeron fragmentos de no fueron estudiados por académicos sin que mediara persecución alguna. La idea de que ahora por fin se revela la verdad es un relato fabricado para alimentar la maquinaria del misterio y la novedad, pero que no resiste la mayor prueba. Pero el problema en realidad no termina allí. Los creadores de contenido que presentan al libro de Enoch como un documental sobre ángeles caídos y gigantes ignoran por completo su verdadero propósito. Con toda seguridad, este texto no fue escrito como un informe histórico ni como una crónica literaria de eventos sobrenaturales, sino como un tipo de literatura de resistencia de la época, como una forma de crítica velada en un contexto de opresión en el que vivían los autores. Los textos apocalípticos judíos, entre los que se cuenta Enoch, surgieron en periodos de dominación extranjera, ya sea bajo los griegos o los romanos, y su lenguaje cifrado de ángeles, de visiones, de bestias, era y sigue siendo en muchos casos un recurso para expresar descontento político y teológico sin ser directamente explícitos. Los llamados vigilantes, esos ángeles caídos que tanto fascinan a los modernos cazadores de misterios, bien podrían representar en clave simbólica a élites corruptas o a los sacerdotes opresores de una época. Los nefilín, los gigantes que aparecen en el relato, quizás eran una metáfora de la violencia de los imperios invasores. Nadie en aquel tiempo leía estos textos como hoy leemos un periódico. Eran símbolos, herramientas de pensamiento, no pruebas de eventos literales. La ironía moderna es que al tomar estas imágenes al pie de la letra, se confunde el vehículo con el mensaje. Lo que en su origen fue un discurso codificado contra el poder, se convierte ahora en entretenimiento esotérico, en un espectáculo más dentro del mercado de lo misterioso. Y lo peor es que es para fortalecer el discurso de la nesciencia. YouTube, como plataforma, no premia en sí mismo el análisis riguroso ni la contextualización histórica, sino la capacidad de generar un enganchamiento, de captar la atención, aunque sea a costa de la verdad. Esto da lugar a toda una serie de tácticas sensacionalistas, los famosos títulos clickbait que prometen revelaciones imposibles, ¿no? Enoch predijo la tecnología moderna, miniaturas repletas de símbolos misteriosos, ojos que todo lo ven, jeroglíficos inventados, luces sobrenaturales con ovnis y un lenguaje prestado de las teorías conspirativas con términos como censurado, oculto o incluso desclasificado. Este último es un vocablo tomado de la jerga militar y que se aplica ahora de una manera totalmente absurda a textos antiguos. La paradoja, por supuesto, es evidente. El libro de Enoch empleaba el hermetismo como un recurso para proteger ideas subversivas, para comunicar verdades incómodas bajo el velo del simbolismo. Hoy, sin embargo, su supuesto secretismo es exhibido como un espectáculo, como un producto más dentro de la economía del despilfarro semiótico. Es como llegar a escribir Walter Benjamin,
cuando mencionaba que la reproducción técnica en últimas termina destruyendo el aura de la obra. Ya no importa su historia en sí, su contexto, su significado original. Lo único que vale es su capacidad de sorprender, de generar clips, de mantener al espectador enganchado. Al final de todo esto, pues el tratamiento que recibe el libro de Enoch en los medios digitales no es un caso aislado, sino que es parte de una tendencia mucho más amplia, la de consumir el pasado como si fuera un videojuego, como si fuera un catálogo de misterios listos para ser desempacados y disfrutados sin esfuerzo. Lo antiguo solo tiene valor en la medida en que puede presentarse como nuevo e impactante, como si la historia fuera un almacén de sorpresas esperando a ser descubiertas por algún iluminado. Pero este enfoque pues tiene un alto costo intelectual. La pérdida de la capacidad de leer los símbolos, de entender que los mitos no son ni mentiras ni pruebas, sino herramientas del pensamiento, formas complejas de relacionarse con el mundo para intentar entenderlo mejor. También implica, por supuesto, un desprecio por la historia, por el hecho de que los textos no son mercancías, sino diálogos con contextos específicos, con problemas y preocupaciones que no siempre se traducen fácilmente en nuestro lenguaje. La próxima vez que un video prometa la verdad oculta del libro de Enoch, vale la pena detenerse a pensar, ¿quién gana realmente con esa narrativa al proponerlo de esa manera? ¿Estamos descubriendo realmente algo o solo comprando ilusiones empaquetadas? Esto me recuerda a lo que dijo alguna vez Gershon Scholem: lo esotérico exige traducción, no admiración acrítica. Quizás la verdadera revelación no está en el libro mismo, sino en aprender a leerlo, en recuperar la capacidad de encantamiento con lo simbólico, en resistir la tentación de convertir el conocimiento en un producto más dentro del mercado de la novedad perpetua.